Destino es un espacio creado para compartir vivencias, experiencias y principios que han forjado mi camino como hombre, abogado y líder. Tengo la misión de inspirar, animar y fortalecer a otros que, como yo, día a día construyen su futuro. Hablaremos de liderazgo, derecho, empresas y lo mejor, del ser que necesitamos fortalecer para forjar nuestro camino. Soy Marcos Gutiérrez, quédate aquí y hagamos historia tomando las riendas de nuestro destino. Hola, ¿qué tal, Perla? Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión para platicar sobre algunos temas relacionados en este espacio, relacionados con la empresa, liderazgo, derecho y de cómo ser mejores personas. Y bueno, el poder platicar contigo me parece una oportunidad extraordinaria porque en las conversaciones previas que hemos tenido he aprendido mucho de ti. Y uno de los aspectos que me impactó mucho es lo que yo denominé vida en libertad. Tú desde muy joven sales de tu casa a un viaje misionero y me parece que es una de las experiencias pues más edificantes o al menos creo que transformadoras. Entonces nos gustaría mucho que nos platicaras al respecto. Sí, muchas gracias primero por invitarme. La verdad es que es un privilegio para mí estar aquí, poder compartir, poder estar y charlar como siempre lo hacemos, justo decíamos, porque siempre que nos vemos tenemos largas pláticas y siempre son bien enriquecedoras, creo que de manera mutua, porque yo también he aprendido mucho de ti. Esta parte de salir de casa es como justo emprender, como decir, ¿qué hacemos? No es hablando de independencia. Yo tenía una muy buena relación con mis papás, no me hacía falta nada, estaba bien, pero necesitaba salir. En primera instancia, evidentemente, pues a dar, a compartir, y luego eso te deja un tumulto de cosas. Yo a los 14 años salí de casa, la primera vez me fui a Guerrero, estuve viviendo muy cerquita de la Sierra de Guerrero, y ahí aprendimos mucho acerca de la vida de campo, porque prácticamente lo que hacíamos era vivir del campo, ¿no? Aprendíamos a pescar. Yo estuve trabajando en la pizca de Jamaica mucho tiempo, de eso nos manteníamos. Aprendimos cómo es la vida a veces en estas partes rurales de nuestro país, en el que todavía sí hay grandes carencias, pero también es un modo de vivir, ¿no? Donde cosechan su propia comida, donde a lo mejor tener de repente un pollo que comer en la mesa, pues es una ocasión muy especial, es decir, es algo totalmente distinto, además porque estábamos muy pegaditos a la Sierra de Guerrero. Yo regreso después y me voy a San Cristóbal de las Casas, y entonces también empiezo a vivir ahí en San Cristóbal de las Casas. Yo creo que mis papás me tenían mucha fe, porque si alguno de mis hijos me dijera hoy que va a hacer eso, yo le diría por supuesto que no, pero mis papás tenían mucha confianza. Yo alguna vez les he preguntado cómo es que tomaron la decisión de decir sí puedes ir, y mi mamá, y creo que ya te lo había dicho una vez, me dijo, sabíamos que si no te apoyábamos de todas formas ibas a salir. Entonces siempre ellos prefirieron estar de cerca conmigo apoyándome para que yo pudiera irme. En esta parte, en San Cristóbal de las Casas y en Guerrero también, ellos me apoyaban la primera parte, obviamente me ayudaban con los gastos para poder vivir, y luego ya tenía yo que también que hacer alguna parte o alguna labor para poder sostenerme de manera independiente, ¿no? Entonces ahí empieza también esta parte de saber valorar la vida, de saber valorar los recursos, que es bien importante. La autosuficiencia es básica para nosotros como seres humanos. Yo estuve trabajando mucho tiempo, que también te he contado, en la asistencia social en el Banco de Alimentos de Quintana Roo. Fui directora mucho tiempo, hacíamos estudios socioeconómicos, evaluábamos cuáles eran las características de la gente que venía hacia la asociación para poder recibir ayuda, y sí, siempre se otorgaba ayuda, pero durante un lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque si tú no aprendes a ser autosuficiente de manera interna, moral, no estás 100% bien. Entonces, ¿qué hacíamos? Crear programas que ayudaran a que se volvieran autosuficientes. Esa parte es muy importante y creo que siempre va ligada con el emprendimiento. El emprendimiento te lleva también a la autosuficiencia. Y bueno, ahora la verdad es que me parece a mí que fue en la época adecuada en la que a mí me tocó empezar a emprender, porque antes era distinto. El emprendimiento antes, yo siempre digo, estaba totalmente ligado a que si tengo un empleo no voy a poder emprender, porque pues tengo que estar aquí mis 8 horas y no puedo hacer nada más. Era incluso mal visto, cuando ahora ya estamos en una época donde necesitamos tener
un empleo formal y además 2 o 3 emprendimientos, sí, para hacerle frente a este tema económico, pero además también pues porque necesitamos crecer, ¿no? Y ahora ya hay muchos mecanismos, ya se ha simplificado muchísimo para poder tener un emprendimiento. Antes emprendíamos o pensábamos en emprender con grandes cantidades de dinero y ahora te sorprendería la cantidad de dinero con la que puedes emprender un negocio. Oye, Perla, hay estudios que dicen o que refieren que ascender o estrechar la brecha económica en una situación rural a una situación pues ya de ciudad, inclusive ya a nivel de independencia, a nivel empresarial, lleva generaciones. Es decir, salir de la pobreza y transformar nuestra situación económica lleva mucho tiempo y evidentemente mucho trabajo. De acuerdo con tu experiencia, ¿hay alguna manera de poder acelerarlo? ¿Qué consideras que se necesita o de qué elementos podemos aportar, sobre todo pensando en aquellos que están ahora mismo empezando y que dicen difícilmente yo podré salir de mi pueblo o poder salir de una situación económica adversa? ¿Cómo poder lograrlo? Y el día de hoy me parece que estamos en un país en donde todavía se puede lograr eso, pero ¿qué tan complejo lo ves tú? ¿O qué herramientas pueden existir para ello? Además, un país súper rico para poder hacer de sus pueblos. Por ejemplo, la mayoría de los pueblos, yo estuve un tiempo en Chihuahua y bueno, te sorprendería las cosas tan increíbles que hacen los tarahumaras, las cosas tan increíbles que hacen los artesanos en Oaxaca, lo que hacen los chiapanecos. Creo que 2 cosas bien importantes. Primero, la educación. Emprender siempre te requiere una educación financiera básica, siempre. No importa si tú estás emprendiendo en la ciudad o si estás emprendiendo en el campo, necesitas cuando menos una mínima formación financiera. ¿Por qué? Porque tienes que saber el costo de tu producto y además lo que eso te va a dejar una vez que tú lo vendas como una ganancia. Eso no es exclusivo de los que emprendemos en ciudad, tiene que ver también con los que emprenden fuera de la ciudad, todos aquellos que están en los poblados. Eso es muy importante, lo aprenden empíricamente, pero lo aprenden, saben hacerlo. Pero ahí viene la segunda parte, el comercio justo. Al no tener una formación económica correcta, es decir, el no estarles acercando herramientas básicas para saber cómo debe de ser un emprendimiento correcto, entonces deja de haber comercio justo. Empezamos a comprar, o hay grandes compradores de todas estas maravillas que venden en los pueblitos, pero cuando ya llegan a nuestras manos son 4 o 5 veces más caras porque ellos los compraron muy baratos directamente a quien nos fabricó. Entonces, educación financiera y comercio justo deberían de ser las principales bases. A mí me tocó ver en estas mismas ciudades donde están a veces muchos mismos de la sierra o de los pueblitos, lo que ellos están vendiendo ya hasta lo vendieron y lo están revendiendo para aquel que se los compró. Entonces, si tú lo vendes en $1 a una persona y esta persona lo vende en 7, hay una brecha grandísima. Entonces, creo que la educación financiera y todavía mucho más respeto por un comercio justo tendrían que ser las 2 grandes vertientes. Se puede, me parece que ha habido grandes pasos en esta materia. La tecnología ha ayudado muchísimo porque ahora creo que pueden a veces hasta cobrarte con tarjeta estando totalmente en un pueblito, siempre y cuando haya una conexión a internet, y entonces eso ayuda bastante. Pero esas serían, desde mi punto de vista, las 2 básicas para poder llevar a nuestro país y sobre todo a estas zonas rurales al siguiente paso: educación financiera y comercio justo. Tendríamos que empezar por ahí. Ok, ahora, el paradigma de la educación lo llevo a qué tan fundamental es el tema del paso por la universidad, o es solamente enfocarnos. Conocemos muchos los casos de éxito de personas que dicen, los grandes famosos de no estudiaron a la universidad. No fui a la escuela. Exacto, ¿no? Inclusive de repente eso pareciera ser como un pretexto, sobre todo para los más jóvenes, de, ya ves, Steve Jobs no terminó la universidad, ¿no? Y entonces, pero desde tu perspectiva y sobre todo en una circunstancia como la nuestra, ¿qué tan importante es? Es decir, si es importante los estudios universitarios, no son importantes, y de ahí el tema ONU, enfocarnos solamente al tema financiero de educación, sobre todo ahora que hay tantas herramientas al alcance, ¿no? Es decir, me parece que muchos ni siquiera tienen que invertir más que una suscripción a YouTube, y a partir de ahí hay mucha educación de calidad. Hay como eso, todo pensando en aquellos que están empezando,
y ahora esta lucha de los jóvenes de poder, a través inclusive de volviéndose influencer y generar dinero, si esa es la vía para el crecimiento financiero, económico, o no necesariamente. Claro, porque además, justo como ahora estamos en una generación en la que todo es más sencillo, lo que decías, pues ya no tengo que terminar de estudiar porque ya puedo ser influencer, ¿no? Mi hijo ese era así como su sueño y todavía lo tiene, pero le digo, por favor, estudien, de verdad, se los dice una empresaria ya con 41 años de edad que hubiera querido seguir estudiando mucho más porque eso me hubiera ahorrado ciertas piedras en el camino. Hay que seguir estudiando porque incluso ya estando grandes, ya teniendo una empresa, tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguirnos preparando porque estamos en un mundo altamente competitivo. De verdad, estudien, aprovechen esa oportunidad. Sí se necesita. Suena anticuado, pero se necesita. No hay una profesión que no requiera que te especialices. Si uno claro, hay grandes ejemplos de personas que a lo mejor no terminaron la escuela por diferentes razones y tienen grandes imperios económicos, pero no es el común denominador. El común denominador es me preparo y estoy listo para enfrentar lo que viene. Les va a ahorrar de verdad muchísimas cosas en el trayecto. A veces uno le toca aprender ya estando ahí y habiendo cometido el error. Es muy importante estudiar. Eso es básico. Yo de verdad se los digo abiertamente, hay que estudiar. Incluso para aquellos que ya estudiaron hay que seguirse preparando. Hay que aprovechar las herramientas. Ahora con la pandemia encontramos una manera distinta de estudiar. Tal vez nuestra generación éramos mucho más de arrastrar el lápiz y de entonces escribir y hay que hacer la tarea. Y yo sí soy partidaria porque mucho tiene que ver lo que hacemos con el desarrollo de nuestra mente, pero también, como tú sabes, yo tengo un hijo que tiene TEA grado 1 y él puede aprender, de hecho el inglés lo aprendió mucho más en los videos de YouTube, escuchando a otros hablando en inglés. Esa necesidad de tener que entender lo que decían lo hizo aprenderlo. Entonces, tal vez no lo escriba tan bien como lo habla, pero él puede ver ya cualquier cosa 100% en inglés y lo aprendió precisamente así. Entonces, si tú aprendes un idioma viendo videos, bueno, puedes aprender muchas otras cosas y a lo mejor viendo videos que sean útiles para ti. Claro, que justamente iba como este filtro, primero empezamos con el tema de la universidad, pero vamos avanzando en el camino de los estudios y en la vida, y me parece que necesitamos o son importantes otras habilidades más allá de los estudios universitarios. Claro. De acuerdo con tu experiencia, ¿qué otras habilidades son fundamentales para el emprendedor o para el empresario en esta vida, además de los estudios universitarios? El manejo al estrés, sin duda. El manejo de las emociones tiene que ser algo. Yo no entiendo por qué no hay materias importantes. Educación financiera, y soy muy repetitiva con esto porque de verdad lo he visto en emprendimientos, en el hogar, de muchas maneras. Educación financiera tendría que ser algo que esté. Yo quisiera de verdad pensar que desde secundaria, si no es que antes, deberíamos de tener una materia de educación financiera, pero también una materia de manejo de emociones. A lo mejor que tenga que ver un poco más con psicología, pero ¿cómo me preparo para manejar mis emociones? Porque eso es algo con lo que nos vamos a enfrentar. No sé si propiamente así se llamaría la materia en mi academia, pero sí necesitamos aprender cómo manejar el estrés, qué es lo que va a pasar. ¿Sabes qué pasa mucho con las empresas? Y es algo que yo he aprendido con el paso de los años y siempre les digo a mis colaboradores, hay que respirar. Es trabajo, estamos aquí, lo que sea que suceda lo podemos solucionar, pero tienes que estar plantado en ese decir, algo salió mal, pero vamos a arreglarlo, vamos a saber cómo. Y lo que sucede casi siempre es lo contrario, vemos un problema y entonces lo convertimos en una fatalidad. Nosotros lo aprendimos con el paso de los años, pero qué diferente sería que a lo mejor desde el principio en este desarrollo de empresas también le hiciéramos entender a todos los que están creciendo que la parte humana es esencial y es primero que todo lo demás, porque yo no puedo estar bien trabajando y desarrollándome si no estoy primero bien conmigo mismo. ¿Tú cómo lo manejas? Porque además, para los amigos, eres una mujer súper activa desde muy temprano, atiendes tu casa, a tu hijo, los negocios, has sido directora
Canirac, actualmente eres consejera y entonces haces mil cosas. ¿Cómo le haces tú para controlar el estrés? ¿Cómo controlas el estrés y al mismo tiempo juegas con ese tema de inteligencia emocional? ¿Algunas prácticas que utilizas? ¿Meditas? No sé. El agradecimiento. Y creo que en eso estamos los dos de acuerdo. Hay que agradecer. Yo cuando me levanto todos los días digo, gracias a Dios estoy aquí. Hay situaciones, sí, por supuesto. Llego a tener estrés, por supuesto. Llegamos a estar descontrolados, por supuesto. Somos seres humanos y vivimos y nos sentimos y tocamos. Nuestro cuerpo está caliente porque somos personas y regularmente cuando hacemos muchos proyectos pues estamos todavía más involucrados en ese estrés. Hay que ser agradecidos, hay que respirar, hay que entender justo esta parte que yo te decía y lo sé porque lo he vivido con el paso de los años. Puede haber un problema hoy, ok, tenemos dos opciones y así lo veo yo, o sigo perdiendo el tiempo viendo que el problema existe o entonces mejor empiezo a ganar tiempo pensando cómo lo vamos a arreglar y no solo arreglarlo, sino ver que no vuelva a suceder. Entonces, no quiere decir que no tengamos estrés, que de repente no llegue a la casa y les diga, oigan, pero si ya se los pedí 1000 veces. No, claro que no, sino no puede ser tu constante. Tienes que aprender a salir. El estrés va a existir, el dolor va a existir, el decir, hoy sí de verdad no tengo muchas ganas, cómo se me fue esto de las manos, siempre va a existir. El tema, la inteligencia viene, creo, de salir de ahí. He leído muchos libros, obviamente, sobre ese tema, pero nada te lo deja como la vida, ¿eh? ¿Alguno que puedas recomendar? Pues hay uno que habla justo de la inteligencia emocional, me parece que habla precisamente así, y es muy bueno porque hasta científicamente te va diciendo cómo funciona, porque así somos, nuestro cerebro va relacionando todo lo que pasa con nuestro cuerpo. Entonces, de repente sí, y ahí les van tips bien sencillos. Sea feliz todos los días. Todos los días, ponga esa canción que más le gusta, vea un ratito de ese programa que más le gusta, aprenda algo nuevo, eso es muy importante. Cuando nos mantenemos aprendiendo, pues entonces le estamos dando a nuestra mente cosas nuevas que pensar, así que aprenda, lo que hablábamos, educación, eso nunca se acaba. Necesitamos seguirnos preparando constantemente para que podamos ser competitivos, para que podamos ser mejores personas. Yo tengo la firme creencia de que el día que dejemos de existir aquí, lo único que nos va a quedar va a ser lo que tengamos en nuestra mente. Entonces hay que cultivarla lo más que pueda. Y luego el corazón, que es la otra parte también fundamental de nuestro cuerpo, hay que añadirlo. No podemos separar siempre los negocios y nuestro desarrollo de nuestra vida, no quiero decir personal porque eso sí se separa, pero de nuestros sentimientos, porque hay que ponerle pasión y corazón a lo que hacemos. Entonces tenemos que meterlo en algún momento. Ahora, de las cosas con las que me siento muy identificado contigo es que gran parte de tu equipo son jóvenes. Sí. De jóvenes me refiero entre 25 promedio o un poco más jóvenes. Sí, 25 aproximadamente. Y definitivamente estamos en una brecha generacional ya diferente, ¿no? Entre ellos. ¿Cuál es la experiencia, o inclusive me atrevería a decir, si tú los tuvieras aquí a un auditorio de esta edad, ¿de qué les dirías de qué no hacer o qué hacer para poder seguir avanzando, ¿no? En algún momento a mí me ha funcionado muy bien en el sentido, o cómo lo visualizo yo, los jóvenes son la fuerza y nosotros la experiencia, y en ese momento, pero en tu caso, ¿cuál ha sido una clave de tu éxito para esta Sin ninguna duda eso, ¿no? Decirles, primero les diría, sigan adelante. ¿Qué pasó, me parece a mí, con nuestra generación y una generación más arriba de nosotros? Se empezó a ver muy mal que la gente dejara sus trabajos. Éramos como mucho más estables y pasábamos muchos años en el mismo trabajo. Algo que yo una vez te platiqué es que, por ejemplo, una de las áreas más fuertes de mi empresa es el área de permisos de operación y licencias, que casi siempre está con jóvenes. Pero esos jóvenes tienen un plazo. Y yo te decía, aproximadamente van a estar 2 años y se tienen que ir. Así es como yo lo veo. ¿Por qué? Porque están pasando en una etapa de aprendizaje. No hay dolor en ese proceso, no hay un desacuerdo en el hecho de cuando se vayan, porque justo yo también lo que quiero es que es tanta la información y tanto lo que aprendemos en esta área, que lo que debe de suceder inmediatamente después de que
la aprenden con nosotros es salir y desarrollarla, salir y sacarle provecho. Muchas veces dentro de su misma carrera o ejerciendo su profesión, pero ¿por qué no también en poner un negocio? Yo te decía hace un momento, ¿qué nos pasó a nuestra generación y tal vez una más arriba? Estábamos acostumbrados a arraigarnos y entonces de repente ahí teníamos a lo mejor a la persona que era muy infeliz en su trabajo y que no estaba contento, pero no era bien visto que se saliera porque pues habría que cumplir cuando menos 5 años en nuestro trabajo porque si no era mal visto, o 25 años y entonces se terminaba jubilando, de verdad, quedándose siempre con esa idea pendiente de emprendimiento, con ese qué hubiera pasado si hubiera aplicado para este trabajo, porque incluso se veía mal de repente aplicar a otros trabajos o uno lo hacía a escondidas. Mi recomendación hoy para jóvenes y también para nosotros mayores es: puedes seguir buscando. Tenemos que entender que esta relación colaborador-empresa no es un matrimonio, porque hasta los matrimonios se disuelven. Es una oportunidad para ambas partes en la que hay una transacción económica que en cualquier momento puede dejar de existir y puede dejar de existir en paz. No necesitamos que sea un drama. Hay que quitarle el drama a nuestra vida porque de repente ya lo trae por sí solo. Entonces hay que quitarle ese drama a nuestra vida y hay que decir, pero ojo, eso también se los voy a decir y se los digo porque dentro del despacho hacemos también reclutamiento. Sí, jóvenes tienen que permanecer más en los trabajos porque hay algo que solo obtenemos laborando y es experiencia. Uno no va a agarrar experiencia con 2 o 3 meses. Necesitas agarrar experiencia con mucho más tiempo. Sean prestos a acatar órdenes, no órdenes mal dichas, sino instrucciones precisamente. Háganlo porque es una manera en la que pueden aprender. Entonces me parece que tenemos todavía en esta parte mucha tarea pendiente porque estamos en ese cambio. Nosotros generacionalmente de tener esta apertura de saber cómo trabajan ahora los jóvenes, entenderlo y saber utilizar sus herramientas, pero ellos también tienen la gran tarea de decir, bueno, tengo que aprender y enfocarme en esto y poder tener permanencia. Llegará el momento en el que puedan emprender, en el que puedan hacer otras cosas, pero mi recomendación es esa. Te voy a contar algo bien chistoso que de repente nos pasaba antes. Hubo un tiempo que se puso mucho de moda que ya la gente no quería a nadie mayor. Okay. Si tú pasabas de los 40, ya pues no tienes a alguien más joven y entonces las empresas empezaron a contratar solo jóvenes. Empiezan a darse cuenta que viene esta generación en la que es más movible, que no hay permanencia, que a lo mejor no utilizan los estándares laborales que nosotros estábamos acostumbrados y entonces dicen ahora los empresarios, no, ¿sabes qué? Ya no quiero gente joven, quiero solo gente grande que es la que se queda y se va a quedar hasta el día que se jubile porque solo lo quiero así. Entonces hay que aprender muchas cosas acerca de este tema. Lupita, que además tú y yo la conocemos muy bien, me fascina porque es una de las personas que más ha entendido cómo hacer este cambio de chip, pero además hacerlo con resultados exitosos. Ella tiene ahora un mecanismo de reclutamiento en el que todo lo hace por WhatsApp. Y entonces su rotación es muy baja y tiene mucha contratación porque los jóvenes de ahora no quieren llegar a la cita de trabajo y lo platicaba el otro día con una persona y llegar bien formales y luego esperarse 2 días para ver si los contrataron. Ellos quieren en el momento tener toda la información de cuánto voy a ganar, cuántos días voy a trabajar, a qué hora voy a entrar, a qué hora voy a salir, casi llegar y presentarse a trabajar. Entonces, en mi opinión, yo todavía me gusta mucho la contratación por medio de contacto físico, pero sin duda alguna hay sectores como el de alimentos y bebidas o el de la industria que tiene que apostar por entrarle a las nuevas tecnologías de los jóvenes y a ese nuevo chip. Y entonces los jóvenes pues tienen también la tarea de adaptarse a las instrucciones y a los procedimientos. Los procedimientos son muy importantes y a veces esta generación ya no los usa tanto. Hay que usar los procedimientos para desarrollar tareas. El procedimiento es lo que ya es una fórmula probada de éxito para un proceso. Ok, 2 preguntas así de respuesta muy corta. Una, ¿cuál es tu canción favorita? Sí, o sea, ya no me puedo extender. No, es que aquí viene la tercera. La tercera entendido de la respuesta corta. La tercera es de justamente para que te expandas, pero si no luego se me olvida. ¿Tu canción favorita con la que te desestresas? Sí, la venía escuchando. Over the Rainbow. Es mi canción favorita. Pues es que tiene muchas versiones. Originalmente en El Mago de Oz, pero tiene muchísimas versiones. Y es de mis canciones favoritas. Me hace rapidísimo como ponerme en el mundo ideal en el que todas las cosas pasan llenas de felicidad. Esa me encanta. Luego te la mando. Por favor. ¿Y está relacionada con algún hecho con alguna experiencia que a partir de ahí la adoptaste o es...?
No, creo que siempre que le escucho me hace sentir en un mundo feliz, entonces creo, no con nada en especial. Genial. 2, ¿cuál es el tiempo promedio que tú consideras prudente que un joven debería permanecer en un empleo para adquirir la experiencia básica? Es una respuesta muy difícil, sobre todo darla corta, porque juegan muchos factores. Cómo se va a desarrollar dentro de la empresa cómo se está desarrollando en sí, si entró al lugar correcto, si no entró al lugar correcto. Yo les diría, este periodo de prueba que ahora se hace de 3 contratos y luego uno indeterminado podría ser una opción. Quédense cuando menos 2 o 3 meses para ver si realmente les gusta, que es un periodo de prueba que las empresas y los colaboradores debemos de tener, porque nos tenemos que conocer, tenemos que ver si nos gusta hasta el lugar a donde llego a trabajar. Entonces, creo que este periodo de prueba que por legalidad debe de existir es una buena pauta. Y después de ahí, si les gusta, tengan permanencia, no salgan a la primera de cambios. El estrés y los momentos duros en un trabajo siempre van a existir, porque es parte de ir a los bemoles. Ya les decía yo, la diferencia es no engancharnos y quedarnos ahí. Ok, gracias. Y ahora sí, donde quiera que te sientas más. Considero que somos afortunados, nuestra generación, bueno, yo me considero afortunada en la generación que pertenecemos, porque quedamos justamente en medio, es decir, pasamos de no tener internet, yo en la universidad conocí el internet, y ahora estamos en el otro extremo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces estamos como en medio y podemos ver estos dos espectros. Pero los jóvenes pues están en un rollo totalmente diferente. Luego a esto si le sumamos inteligencia artificial, ¿hacia dónde crees que deberíamos nosotros, como los que estamos en experiencia o un poco más como con posibilidades de encaminar, dirigirnos? ¿De qué manera deberíamos de caminar y hacia dónde deberíamos de hacerlo? Tenemos que ir con la vertiente, no podemos quedarnos. No, nuestra generación no está viviendo en un mundo aparte, está viviendo en este mundo que se está desarrollando. Tenemos que ir para allá. Sí somos privilegiados y yo opino igual que tú, porque además nos tocó a nosotros todavía el que teníamos que escribir, cuando el Viper era una maravilla y sonaba y decías, wow, tengo lo último en tecnología. Yo creo que mi primer celular fue uno que se abría y era increíble, ¿no? Entonces, pero eran herramientas muy limitativas. Ahora estamos hablando ya de que utilizamos muchas cosas, una tableta, un celular. Desde el celular puedes hacer todo. Yo les decía a mis hijos, mi celular es mi herramienta, porque desde ahí tomo notas, tomo fotografías, envío mensajes, puedo enviar un correo. Entonces tenemos que ir hacia allá. La primera vez que yo escuché hablar de la inteligencia artificial, casi quería salir llorando de donde la escuché, porque me parece que la escuché mal. Recuerdo muy bien que el speaker estaba diciendo que ya ni nos preocupáramos, que no íbamos a necesitar leer libros porque ya la inteligencia artificial nos puede hacer el resumen. Y entonces yo salí infartada, ¿no? Creo que fue la primera vez que dije, ya soy una señora grande porque le tengo miedo a la inteligencia. Y la realidad es que eso también es real, pero viendo ahora cómo se ha estado desarrollando, también te abre muchas puertas. Entonces no debemos de tener miedo. Le hemos tenido miedo a todo cuando empieza regularmente, ¿no? Siempre somos seres humanos que estamos recios al cambio porque nos gusta la constancia. Entonces el cambio y la tecnología es eso. Si nosotros no nos subimos al barco, el barco no nos va a esperar. Esa es una realidad. Entonces, si somos empresarios, si estamos emprendiendo, si queremos seguir a la vanguardia, por supuesto que nos tenemos que subir a ese barco. Igual nos cueste un poco más trabajo. No sabes, yo, por ejemplo, mi mamá, que es la mujer de mi vida y a la que más admiro, ella empezó a estudiar computación a los 54 años y se graduó 2 años después. Y es buenísima con la computadora y le entra al Insta y ahora saben más cosas que a veces uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que avanzar también junto con el mundo y eso nos corresponde también a nosotros. Y además, qué padre y qué bonito que hayamos tenido esta oportunidad de conocer el mundo como era antes y ser partícipes del mundo como lo es ahora. Me parece que hablando tecnológicamente nos falta muchísimo por ver y muchísimo por hacer, porque cada vez salen más cosas nuevas, pero tenemos que entrar ahí, incluso para ser buenos empresarios. Yo hablaba hace poco y les decía, tú sabes que una de las cosas que más manejamos son permisos de operación y licencia. Yo les decía, tiene que haber algo donde el empresario sepa cuando va a emprender. ¿Por qué? Porque
¿qué es lo que tiene que hacer en cuanto a este tema de operación, de permisos de operación y licencias? ¿Por qué? Porque cuando emprendemos decimos, bueno, ya tengo la mesa, ya tengo el local, ya hice todo, y se olvidan de esta parte tan importante que puede llevar al cierre de su negocio. Pero es una parte importante que además lleva una especialización muy grande. Uno no aprende, yo hoy lo hablo con mucha facilidad después de 15 años de experiencia, pero sin duda alguna, alguien que empieza de primera vez hay que desmenuzarlo, pero necesita saberlo. Otra vez, educación. Necesitamos educarnos y aprender. Entonces, ¿qué le digo yo siempre a los emprendedores? Tienes que hacer esto. Entonces, por ahí tenemos ya grandes ideas para desarrollar en este año, precisamente en este tema, porque hay que subir todo el tema legal precisamente a las bases de datos que llevan la tecnología, que lo van a hacer más fácil, que yo pueda aprender en línea con un video de media hora y hacer anotaciones, lo básico en nuestro país y casi en el resto del mundo, porque tú sabes que ya estamos viendo también crear empresas en otros países. La estructura de un negocio, la columna vertebral es la misma, entonces utilicemos esa columna vertebral básica y metámosla en una de estos mecanismos que ahora tenemos tan buenos como la inteligencia artificial o en una aplicación, y hagamos que sea más fácil emprender, porque si no, entonces ahí nos perdemos y no es tan difícil. Y tenemos la responsabilidad como emprendedores o empresarios de conocer exactamente qué es lo que por ley debemos tener. Entonces hay que subirnos, hay que entrarle a la tecnología. Si dependiera de ti como sueño, ¿cuál sería el ideal utilizar inteligencia artificial para el tema de licencias, de permisos? ¿Cómo debería de funcionar? Es decir, si dijéramos, aquí ya tenemos la varita mágica para ¿cómo debería de ser? Primero, otra vez, capacitación. Educación. Yo poder entrar y decir, quiero abrir una tiendita, y entonces le voy a dar clic al apartado donde dice tiendita y me va a decir, bueno, tú eres un negocio de bajo riesgo y entonces necesitas pues una alta del SAT y necesitas tener este tipo de actividad, y vas a ir al municipio y vas a pedir una alta en el padrón municipal y vas a pedir un uso de suelo y vas a pagar tu basura, y que te dé hasta un promedio de lo que tú vas a pagar de derechos, porque la gente no tiene idea que hay un costo de derechos, y en un negocio de bajo riesgo vas a gastar entre 10,000 y 15,000 pesos solo de pago de derechos. Entonces, si no lo tienes proyectado dentro de tu partida de arranque, pues va a ser algo que te va a costar mucho trabajo. Entonces, primero te educo, te digo qué es lo que tienes que hacer, y después entonces ya nos vamos a lo mejor a un apartado donde puedas entrar, empezar a subir tus documentos y que vayan saliendo tus permisos. Desde mi punto de vista, el tema del gobierno debería de funcionar y operar ya con todas las herramientas que tenemos tecnológicas hoy para inspecciones. Es decir, yo te estoy dando el voto de confianza, vas a subir tu información, vas a subir lo que te requiero y te voy a llegar a inspeccionar con la promesa de que si yo llego y tú no lo tienes como dijiste que era, entonces sí te voy a multar. Claro. Pero me parece que el mecanismo ahora funciona distinto. Tenemos gran parte del presupuesto de gobierno trabajando en las oficinas gubernamentales, donde todavía se siguen archivando en papel. Tenemos, por ejemplo, y me voy a permitir decirlo porque es una realidad, un área de ecología en el estado que nos pide que cuidemos el medio ambiente, pero que al mismo tiempo imprimimos 2 carpetas físicas, y entonces ahí tienes al gobierno lleno. Pero eso tiene que ver con reformas, porque no se ha reformado el hecho, y tú lo debes de saber, el hecho de que no tengamos que tener un archivo físico, que ahora ya lo pueda tener digital. Tenemos herramientas como una clave fiel que nos emite el SAT, que bien pudiéramos usarla para validar que yo estoy diciendo que estos documentos son reales, y si tú detectas que no son reales, pues entonces me puedes multar. Lo que yo te decía, pasarnos ahora para ese lado. Me parece que eso le va a ahorrar muchísimo tiempo a todos los emprendedores y a todos los empresarios, y el tiempo es oro, y el tiempo lo puedes invertir en la operación de tu negocio, que es donde realmente está el recurso. Creo que tendremos que hacer un capítulo especial solamente en el tema de tramitología, porque hay mucho que hacer, y yo tengo aquí como 20 preguntas respecto de ese tema. Ya estamos casi para ir cerrando, y me gustaría que nos platicaras un poquito de esta visualización que yo veo en ti. Sales muy chica de tu casa, vas a una zona rural, le batallas, le aprendes,
avanzas ahora en la posición que estás como empresaria, diriges varios negocios, ayudas a otros a emprenderlos, a llevarlos a cabo, ya has empezado a dar pasos de internacionalización. Sí. Y entonces es una cosa para mí evidentemente maravillosa si lo ves desde esa perspectiva y dices, wow, ¿no? O sea, ¿cómo te visualizas tú en el futuro? Y es decir, y también me interesa mucho cómo planeas esto, es decir, cómo encuentras que es algo que debe ser, por qué salir, yo diría, y que puede ser una característica del emprendedor, decir, ya avancé y luego quiero más, o no necesariamente, pero para mí me parece que tu carrera es muy, muy interesante por esos aspectos. ¿Cómo surge en ti y hacia dónde te visualizas pues, en breve tiempo? Esta parte justo del salir de casa es muy importante, el volverte independiente, autosuficiente. Lo que yo les decía, no hay nada como la autosuficiencia, lo que te haga comprender el valor de las cosas. Yo tengo un ejemplo apabullante de mis padres, que son súper trabajadores. Yo no tengo una imagen de ellos que no sea trabajando, que no sea buscando salir adelante, buscando sacar adelante a su familia. Entonces eso ha sido muy importante. Creo que lo primero viene de ahí, del ejemplo, del decir, estoy rodeada de personas que son muy trabajadoras y tengo ese ejemplo y hacia allá es a donde quiero ir. La parte de saber que sí agradecer, pero también la parte de saber que tenemos que dar. Es decir, yo en el primer trabajo, cuando le prendí a la computadora, recuerdo perfecto que era cuando todavía salía un deslumbre en la pantalla a la mitad y dije, le eché a perder. Entonces ellos me dejaron aprender. Yo trabajaba mediodía, me pagaban por ese mediodía y mediodía lo trabajaba sin costo a cambio de que me permitieran aprender, y lo que aprendí fue valiosísimo. Claro que era una niña de 16 años trabajando con personas entre 30 y 40 años. Lo que aprendí tanto de manera personal como de manera profesional fue muchísimo. Entonces, me parece que todo lo que hoy puedo ser y todo lo que hoy soy ha sido gracias a siempre tener la apertura de aprender y siempre estar dispuesta a dar. Estoy muy agradecida con todas las personas, los lugares por donde he pasado hasta el día de hoy, hablando de empresas cuando fui colaboradora, hablando de clientes con los que he tenido la oportunidad de trabajar, hablando de amigos, de asociaciones con las que he trabajado. Fui directora de Banco de Alimentos durante 6 años, estuve como directora de Canirac, en fin, todo ha sido parte del aprendizaje, pero tienes que saber hacia dónde vas y tienes que ser agradecido y estar dispuesto siempre a aprender. Saber que no hay que parar. Los emprendedores somos muy inquietos, entonces un emprendedor se vuelve empresario después de un tiempo, pero se le ocurre algo nuevo y entonces está emprendiendo algo más. Así es como funciona. Entonces siempre tenemos que pensar, somos un gran país, los mexicanos somos personas que además somos una fuerza laboral grandísima. Yo admiro muchísimos mexicanos que hoy se desarrollan en el extranjero en temas legales, en temas deportivos. No debemos de hacernos chiquitos, que es lo que a veces nos pasa. Somos una gran nación. Entonces yo siempre visualizo que lo que hagamos aquí lo podamos hacer afuera. No solo emprendemos en México, se emprende en todo el mundo. No solo hay cosas legales en México, hay cosas legales en todo el mundo. El producto mexicano, regresando al tema un poco que hablábamos hace un rato de los pueblitos, de todo esto, es valiosísimo en el resto del mundo. Me parece que somos un país tan rico culturalmente, gastronómicamente, que tenemos todo para dar afuera. Entonces, sí, mi idea siempre ha sido el mundo es muy grande, ¿por qué habríamos de quedarnos en un solo sitio? ¿Por qué esta idea clásica de decir solo vivo en un país? Yo quiero vivir en 3 países distintos. Okay. Quiero vivir en México, quiero vivir en Canadá y quiero vivir en Escocia, porque el mundo es grande y en algún momento todos los días estoy haciendo algo distinto para poder llegar a este punto. Lo mismo sucede con los negocios, hay que saber salir. No quiere decir que todos tengan que tener la misma meta. Nosotros siempre debemos de tener metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y no tienen que ser las mismas, las tuyas que las mías. Habrá para quien quedarse en su país y desarrollarse aquí sea suficiente y la clave del éxito, y habrá para quien no. Piense siempre si hacia donde están sus metas está su felicidad. No podemos separar nuestra felicidad y nuestra calidad humana con nuestra idea profesional. Siempre tiene que estar ligado. Así que si lo que usted piensa profesionalmente, sea lo que sea, así sea incluso quedarse del tamaño que tiene ahora, lo ve y lo visualiza en una meta futura y lo hace feliz, ahí es a donde tiene que ir.
Ok, genial. Pues bueno, Perla, la verdad es que nos ilustras, a mí en lo particular me motiva mucho y me encantó esta parte que tú refieres de que el mundo es tan grande, entonces ¿por qué quedarnos tan chiquitos? Y me parece que podemos cerrar en el tema de que los límites están en nosotros, ¿no? Realmente tenemos todo para avanzar. No es fácil, pero con persistencia, trabajo y constancia creo que se puede lograr. Y se escucha cliché, pero es una realidad. Es una realidad. No deje que nadie le diga hasta dónde va a llegar. Y te lo digo rápidamente y tú lo sabes, mi hija, la mayor, está a 3 meses de irse a estudiar a Canadá, siendo aceptada en la 4ª mejor universidad en Canadá. Y mucha gente en el camino nos dijo que no. Mucha gente, que no se podía y que no había forma. Y sin duda viene un camino largo de mucho trabajo, pero nunca nos detuvimos a pensar en lo que no se podía. Siempre visualizamos lo que sí se podía hacer. Recuerde otra vez, decida en qué quiere invertir el tiempo, viendo el problema o viendo la solución y cómo hacer que suceda. Ahí está la diferencia de todo. Genial, pues extraordinario mensaje. Último, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. No, hombre, al contrario, y sin duda tenemos que hacer por lo menos otros 2 capítulos, uno de tramitología y otro de este tema de cómo emprendimiento, eso es bien importante. Puedo emprender ahora con muy poco dinero y hacer cosas increíbles. Así es, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y, estimados muchas amigos, gracias. No, hombre, al contrario, ha sido un privilegio y pronto, estimados amigos, nos vemos en un capítulo más de este podcast Destino. Destino es un espacio creado para compartir vivencias, experiencias y principios que han forjado mi camino como hombre, abogado y líder. Tengo la misión de inspirar, animar y fortalecer a otros que, como yo, día a día construyen su futuro. Hablaremos de liderazgo, derecho, empresas y lo mejor, del ser que necesitamos fortalecer para forjar nuestro camino. Soy Marcos Gutiérrez, quédate aquí y hagamos historia tomando las riendas de nuestro destino.